días, amigos y amigas de la prensa. Hay un pequeño comunicado que quiero compartir con el país a través de ustedes. Se titula "Firmamos la paz, pero no vivimos en paz ni estamos reconciliados". Dice así: la solemne conmemoración del 25º aniversario de la firma de los acuerdos de paz comenzará esta tarde con la inauguración del monumento a la reconciliación. El nombre quiere indicar que la reconciliación es todavía una tarea pendiente. Así lo dijo Monseñor Arturo Rivera Damas hace 25 años, cuando un periodista le preguntó: ¿y ahora qué va a hacer la Iglesia? La respuesta del arzobispo fue sorprendente: ahora tenemos el gran desafío de la reconciliación. 4 años más tarde, en 1996, cuando nos preparamos a recibir la segunda visita del Papa Juan Pablo II, los obispos de El Salvador publicamos un mensaje en el que nos preguntábamos: ¿a qué país viene el Papa? Y respondíamos: a un país que firmó la paz, pero que no tiene la vivencia cotidiana de la paz. A continuación explicábamos por qué. Porque después de la firma de la paz aumentó la inseguridad y la violencia y también la pobreza. Yo añadí, por mi parte, que el Papa viene a un país que firmó la paz, pero que no está reconciliado. Mañana seremos testigos de actos muy solemnes y el mundo entero estará de nuevo pendiente de uno de los países más pequeños del mundo, en un momento de profunda crisis y de gran desesperanza. Algunos incluso se preguntan si tiene sentido hacer fiesta cuando la mayoría de los compatriotas, según las últimas encuestas, creen que en este año el país no va a mejorar. La Iglesia, desde la fe en Jesucristo, piensa que esta fecha tiene que servir para levantar el alma salvadoreña, para despertar las mejores energías que anidan en el corazón de cada hombre y cada mujer que caminan por esta bendita tierra o viven fuera de nuestras fronteras en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia y otros países. Es también un momento propicio para hacer memoria. Como es parte de mi trabajo, quiero decir que me sorprende ver cuánta gente ignora el papel tan importante que jugó la Iglesia en el proceso de paz. Muchos ni siquiera saben cuál fue el aporte de Monseñor Rivera Damas. Y esto a pesar de que el alcalde Carlos Rivas Zamora, en el año 2004, por decreto municipal, avalado por su consejo, declaró el redondel situado frente al antiguo Cine Vieites, que todos conocemos como la Plaza de los Toroboces, con el nombre de Plaza Monseñor Arturo Rivera Damas, artesano de la paz. Tuve la suerte de preparar y participar personalmente en las 5 rondas de diálogo que tuvieron lugar entre octubre de 1984 y octubre de 1989, 5 años. En esos 5 años, las partes en conflicto se reunieron bajo la mediación de la Iglesia en La Palma, Ayagualo, la Nunciatura Apostólica de San Salvador, la Ciudad de México y San José, Costa Rica. Monseñor Rivera describía la guerra que vivimos en El Salvador como una casa en llamas. Y decía que cuando hay un incendio de esa magnitud, hay que hacer 3 cosas. La primera, ayudar a las víctimas del incendio. Segundo, apagar el incendio. Y tercero, tomar las medidas para que el incendio no se vuelva a repetir. El primer paso se dio con la atención a los desplazados, refugiados, viudas, huérfanos y demás víctimas de la guerra. Para apagar el incendio fue necesario el diálogo. Para que no se repita el incendio, deben atacarse las raíces, las causas de la guerra, sobre todo la más profunda, que es la injusticia estructural. Esta es mi reflexión en la víspera de la gran celebración de mañana. No nos quedemos pasivos delante del televisor. Debemos ponernos de nuevo en marcha. Como dijo el Papa Juan Pablo II en la inolvidable visita del 6 de marzo del 83, esto debéis ser todos vosotros, artesanos de la paz, pidiéndola a Dios y trabajando por ella. Solo de esa manera se irá haciendo realidad una verdadera cultura de paz. Estamos listos para sus preguntas. Gracias por estar acá.
Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el espacio de preguntas. La primera pregunta está a cargo de Carla Espinosa del Salvador Times. En el primer caso se echó de menos que el proceso de fijar el salario mínimo no fue de consenso, fue un poco accidentado, hay que reconocerlo. Solo que, visto desde los pobres, la canasta básica no se cubre con lo que se ganaba antes. Por tanto, es de justicia. Ahora, ¿cómo hacer para que eso no ponga en crisis a las pequeñas empresas, etcétera? Ese es un trabajo de política del gobierno, ojalá que encuentren el camino para que nadie sufra, sino que todos salgamos ganando. En el segundo tema, pues, es el poco lo espíritu que hay que recuperar en este aniversario. El país necesita una política de consensos. Eso supone diálogo, supone una mirada de largo alcance, no inmediatista. Y en estos temas suele predominar la mirada corta, los intereses propios de cada partido, no los intereses del país. Es un poco el cambio de óptica que hay que hacer para que tengamos futuro. Esperemos que mañana nos animemos todos y veamos que es posible un país diferente y que el país es de todos y lo construimos entre todos. Es que la ley está ya publicada. Por tanto, es de obligatorio cumplimiento. Ahí no hay vuelta de hoja. Solo hay que ver cómo los aspectos colaterales poderlos afrontar. Está abajo del gobierno encontrar esos caminos en diálogo con todos los sectores. Pero se ha retirado provisionalmente. Y creo que mañana va a decir que vuelve a la mesa, porque si no, ¿para qué celebramos la firma de los acuerdos de paz? A continuación, Rodrigo Arévalo de Mega Noticias 19. Buenos días, monseñor, es un gusto en saludarlo. Tengo dos preguntas. La primera, a 25 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿cómo ve el panorama actual la Iglesia? ¿Qué espera y qué llamado le hace a la población salvadoreña? Segundo, mi tema es con respecto a seguridad. ¿Cómo ve la Iglesia la deserción escolar que se ha hecho para este 2017 por diferentes causas, economía y seguridad? Varios padres dicen que no van a meter a sus hijos a estudiar en un sector público porque les da miedo que atenten contra su vida, y otros los han sacado de los colegios privados al no tener la capacidad. Gracias. Primero, el espíritu de la paz hay que recuperarlo mañana, hoy y mañana. Esta tarde será muy bonito estar en el Parque de la Reconciliación, ver la simbología que hay, que es muy interesante y muy sugestiva. Ahí se ve que todos somos actores. Me gustó muchísimo cómo se preparó ese monumento. Muchos dimos nuestras llaves que ya no usamos para que se lograra tener metal suficiente para fundir esas enormes estatuas. Fueron varias toneladas de metal que se recogieron. La iglesia entró en esa campaña de recoger llaves y me gusta mucho, parece que ahí está todo el país representado en esas llaves. Ahora que tenemos la llave del futuro también en ese monumento, y que las noticias hay que ser gente que se abre a los demás, que abraza a los demás, que es capaz de dialogar para reconciliarse. En cuanto al segundo tema, sin educación no hay futuro. Y esa es la clave del futuro, es la llave que necesitamos, una educación integral, una educación que comience en los hogares. Por tanto, hay que hacer una política global de apoyo a las familias. En esa línea el tema de los zapatos y los uniformes y los alimentos en las escuelas. Ahora, en un momento crítico, la gente no tiene cómo sostener a un hijo en un colegio privado, mucha gente. Otros temen que las escuelas públicas no ofrecen seguridad. Es un gran desafío, y por eso mismo necesitamos ser objetivos en el análisis y valientes en la
en afrontar la solución. Han hecho muchos esfuerzos, pero los resultados, según la gente, no son los que se esperaban, así que hay que seguir buscando. Y eso supone que todos aportemos. Este clima de confrontación no ayuda en nada a que el país marche hacia adelante. Mañana esperemos pues que con los discursos que vamos a escuchar habrá también compromisos reales de las principales protagonistas. Yo siempre menciono el ejemplo de un refrán africano que dice que cuando dos elefantes se pelean, la que sufre es la hierba. Y la hierba es el pueblo, sobre todo el pueblo pobre que necesita tener unos dirigentes que de veras piensen en ellos y no en los intereses inmediatos de un partido o de otro partido, de una gremial u otra. Ese es el espíritu que hay que recuperar, el espíritu de los acuerdos de paz. Quiera Dios que lo logremos en esta fiesta que esta tarde comienza. Ahora Angie Álvarez del Noticiero. Buenos días, monseñor. Quisiera su opinión sobre la nueva detención, la detención del ex fiscal Luis Martínez y específicamente que se haya trasladado al Centro Penal de Metapán. El presidente de la Asamblea Legislativa aseguraba que el que él se ha trasladado a un centro penal de esta naturaleza lo pone en peligro porque hay muchas personas que fueron procesados cuando él dirigía el Ministerio Público. Y por otra parte, también su reacción, ya estamos a pocos días de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, ya ha tomado medidas o ha anunciado que se tomarán medidas con migrantes de Cuba y también ha anunciado con latinoamericanos. ¿Cómo cree que eso impactará a los salvadoreños, específicamente aliados al TPS y otros programas? En estos últimos meses ha habido varias novedades en el país. Una ha sido la actuación del nuevo fiscal. Las encuestas le avalan su trabajo, porque atacó cosas que nunca antes se atacaron con esa decisión. No es fácil ese trabajo y está muy arriesgado. Rezamos por él porque necesita mucho de la ayuda de Dios. Y ciertamente la justicia tiene que ir siendo pareja, así dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley. Eso es fácil decirlo, pero no es fácil aplicarlo cuando hay una cultura de cumplimiento de la justicia, de cumplimiento de la ley. Monseñor Romero se hizo famoso con la famosa frase que era de un campesino: la ley solo es como una serpiente que solo pica a los que están descalzos. Creo que poco a poco eso va siendo ya menos cierto si es que seguimos caminando hacia una justicia que sea realmente para todos. Ahora, ya en la parte práctica es bien complicado. Por una parte no queremos privilegios, por otra parte queremos también que la gente esté segura. Ahí es un gran desafío para los que tienen que proteger a cada ciudadano, no importa quién sea. Esa tarea, repito, es complicada. Supongo que al tomar la decisión creen que son capaces de asegurar la intervención de estas personas que son bien conocidas y que, como usted dice, pueden estar expuestas a cualquier tipo de violencia. Pidamos a Dios que no pase nada y que sigamos caminando hacia una justicia verdaderamente igual para todos. Y sobre la toma de posesión de Donald Trump. Sí. Este es un tema tan polémico, tan complejo, tan inesperado. Uno ve cómo los países de Europa están como tan tensos. Es un hombre imprevisible. Veremos si sus discursos previos son iguales que cuando sea ya gobernante. Y ciertamente nos necesitan. Yo estuve en Washington hace unos años y tuve una misa con nuestros migrantes y pregunté, ¿qué pasa en este país si todos ustedes se ponen en huelga? Me dijeron, se paraliza la ciudad. Y eso es verdad. Necesita ese país a los migrantes, sobre todo a los nuestros. Por eso creo que, siendo realista, van a irse suavizando las medidas, porque sin nosotros ese país no funciona. Más todavía, somos una sola familia. Hay que ir hacia un país, a un mundo en el que todos nos sintamos hermanos y por tanto haya justicia para todos. Es una utopía, pero la realidad se va imponiendo y, repito, medidas así tan brutales no tienen futuro. Quiero Dios que la razón se imponga también en esa nación que es la más poderosa de la tierra. A continuación, Violeta Rivas, del Diario de Hoy. Buenos días, monseñor. Mi pregunta es, hace 25 años la firma de los acuerdos de paz se logró a través del diálogo. ¿Cómo ve ahora que los partidos políticos no se pongan de acuerdo en cuanto a temas importantes para el desarrollo del país, entre ellos el presupuesto de la nación? Usted sabe que en el caso salvadoreño hubo necesidad de un tercero, que en este caso fue la Iglesia.
Yo traté de recordar un poco en mi presentación el papel de la Iglesia. Hoy también se necesita un tercero. Y estoy viendo señales en el horizonte que está de nuevo pidiéndose ayuda a la comunidad internacional. Hay aquí importantes funcionarios de la ONU que tienen la tarea de acercar posiciones, porque a veces en el diálogo necesita alguien que modere un poco los ímpetus de una parte o de la otra, modere los lenguajes y haga que la razón predomine. En un proceso de estos hay un momento de confrontación de tesis, que es inevitable, y después es un momento de ir buscando caminos de solución. Creo que mañana habrá noticias en esa línea y eso me alegra mucho. Yo he estado en contacto con algunos de los que han venido y me he dado cuenta que están en diálogo con los distintos sectores ya, y creo que ya mañana habrá un clima menos conflictivo, menos confrontativo y más de acercamiento y de consenso. Es que el conflicto es necesario porque son posiciones distintas. Hay que hacer que sea un conflicto fecundo, que ponga en marcha el país, sino que lo entrampe o que lo ponga en marcha atrás. Yo soy esperanzado de que esta fecha mañana, aunque haya tanta gente indiferente y pesimista, va a ser un retomar el camino por la senda correcta. A continuación, el periodista Efraín Lemos. Buenos días, monseñor. Esta semana, voceros de la Mara Salvatrucha ofrecieron un diálogo al gobierno. Se reunieron con periodistas y ofrecen sentarse en una mesa de diálogo. Quisiera conocer si la Iglesia, ante este nuevo llamado, está dispuesta a ser una especie de negociadora en esta oferta que está haciendo esta pandilla. Es un tema muy importante ese. El Papa acaba de convocar a los jóvenes del mundo entero a reflexionar sobre su futuro. Y ahí se duele de que hay jóvenes sin futuro y jóvenes que optaron por caminos de violencia y de muerte. Los jóvenes tienen derecho a soñar y el que está en caminos de violencia derecho tenga a rehabilitarse. No podemos cerrarle la puerta a nadie. En un tiempo era crimen ser joven en El Salvador, en tiempos de la guerra. Ahora hay jóvenes que están ya siendo una pesadilla para el país. Yo creo que el diálogo es indispensable, todo está en cómo se haga. Yo he dicho varias veces que se intentaron procesos de diálogo que eran de una posición de fuerza, era ver quién es más poderoso, si la policía o las pandillas. Ese esquema también se usó en la guerra. Después vino un esquema distinto que era buscar soluciones. Y ciertamente eso pasa por dar a los jóvenes que están en la violencia oportunidades de rehabilitación, seguridad de su vida, cosas por el estilo. De modo que hay intentos a cada rato, pero casi todos te quedan solo en el primer arranque. Y a veces son propuestas demagógicas, propagandísticas. Quiera Dios que esta que usted menciona pueda ser ya algo diferente. Y habrá mucha gente que podrá aportar, podrá contribuir a que esos procesos se realicen, porque el gobierno dice no puedo dialogar con delincuentes, es un principio. Eso se dijo también de la guerrilla en tiempos del proceso de diálogo, que era contra la Constitución. Y dijo Rivera, pues hay que cambiar la Constitución, porque no se hizo la ley para el hombre sino el hombre, la ley es para el servicio de la persona, no al revés. Así que creo que este tema hay que descontaminarlo, verlo con serenidad, son seres humanos unos y otros, y si no se hace algo, seguiremos contando muertos todos los días, y eso es totalmente absurdo, y el país tiene derecho a que eso se pueda resolver de verdad y de raíz. Yo soy optimista y creo que en la sombra se hacen cosas muy bonitas, no en la pantalla de televisión, y que tiene que haber caminos de esos, discretos pero efectivos, y esto supone que haya confianza, que es un poco el factor que muchas veces falla. Cuando hay desconfianza, dice el Papa que cuando no se dialoga se grita, y a veces se grita con las armas, con las balas, con los puños. De modo que yo quiero decir esta mañana que ese tema no se puede dejar a un lado, es un tema de vida o muerte, literalmente hablando. Ahora, ¿cómo? Ahí viene la sabiduría de nuestros dirigentes y también de todos los dirigentes sociales a todo nivel, incluso las iglesias.
No me queda claro si la Iglesia está dispuesta a ser mediadora o no, como lo fue en el periodo de la guerra. En este caso hay tres cosas. Primero, que ambas partes lo pidan. Segundo, que haya las condiciones adecuadas. Y en esa condición está qué propone cada parte, como medidas para ganar confianza. En el proceso de paz, yo estuve en esos 5 años, estuve en todas las reuniones, fui el único que estuvo en todo, de todos los salvadoreños, nadie más tiene ese récord. Entonces conozco un poco esos entretelones y siempre hay momentos de ofensa mutua, de descalificación y un momento de sensatez. Y luego, ¿cómo ganar la confianza? En este momento desconfía el gobierno con razón, igualmente al revés. Entonces ahí viene ya un terreno que está por el momento sin cultivar, porque con la ofensa mutua no se propicia la confianza, de modo que sí existen caminos. Entonces la Iglesia ya dijo en varios comunicados que el diálogo es visto como un diálogo pastoral, es parte de nuestro quehacer. Ahora, cuando haya una cosa, ese tipo de estrategia, y es otra cosa. De modo, hay que esperar un poco, porque esta fecha de mañana tiene mucha magia, y una de las cosas que pueden surgir es un camino a un problema que a nadie le deja indiferente y que tenemos que resolver porque está en juego el futuro de El Salvador. Cierro con esta pregunta. En el 2012 existió un intento de negociación donde la Iglesia tuvo una participación activa por medio de Monseñor Colindres. Quisiera saber si la Iglesia ha evaluado qué falló en ese proceso y qué es lo que se puede corregir ante esta nueva propuesta. En ese proceso, digamos, él actúa a nivel personal. Así se lo pidieron y él aceptó y fue muy generoso en su trabajo. Si hubiera sido a nivel de la conferencia episcopal, sería diferente. Fue lo que pasó después en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Ahí estamos por delegación oficial, representando a la Iglesia. Entonces tenemos el respaldo de toda la Iglesia y también incluso del Papa Francisco, que pidió que entráramos dando ese servicio. Imaginemos que en este proceso, voy a hacer una cosa bastante atrevida, y el Papa dice, entren, hay que estar ahí, ya no hay nada que hacer. Pero esto supone unas condiciones que por ahora no tenemos, y pienso que se pueden crear esas condiciones, porque hasta ahora se ha prevalecido el método de quién es más fuerte, quién mata más gente, o quién captura más pandilleros. Así no llegamos a nada, hay que cambiar de cassette. ¿Esas condiciones las genera la Iglesia o las genera el gobierno? Se generan entre todos, porque un pandillero vive en una familia, en un entorno, en un municipio, y el gobierno tiene una opinión pública a favor o en contra. Y en este caso, si usted se fija, la gente está avalando medidas violentas y se alegra cuando matan a uno de estos jóvenes. Esa no es la visión correcta. Por tanto, hay una contaminación en la misma mente del pueblo por desesperación, porque no ve que nadie puede hacer algo en forma razonable. Eso hay que analizarlo. Yo repito, ese tema lo tengo muy estudiado y tengo experiencias bien concretas que me llevan a ser optimista, pero también a ser realista. Se puede, pero no a cualquier precio. Gracias. La última pregunta está a cargo de Yanira Cáceres, de Radio YSUCA. Buenos días, Monseñor. Mi pregunta va siempre sobre los acuerdos de paz y los derechos humanos en el país. Cuando se le pregunta a los políticos, dice que lo primero que se pensó en aquel momento era callar las armas, pero la Iglesia tenía un plan y vio ese futuro también dentro de esa firma. ¿Y qué es lo que ha fallado ahora 25 años después? Sí. Voy a comenzar por lo más radical. Dice Francisco, el modelo que tenemos no funciona. Funciona aplastando a la gente. Aplasta a los pobres, a los obreros, a los campesinos, a los dirigentes sociales. Dice, y no la soporta la tierra. Está aplastando el mundo, el medio ambiente. Entonces el Papa propone un nuevo modelo de desarrollo. Y tiene gente trabajando en eso, donde el centro sea la persona. Todo lo que hagamos será poner parches. La Iglesia tuvo 3 frentes de trabajo. El primer frente fue la opinión pública, generar en la gente la idea de que es posible la paz y también crear una cultura de paz y una visión de la paz que fuera
positiva. Segundo frente fue los derechos humanos. El papel de tutela legal fue genial en ese tema, un papel ejemplar, arriesgadísimo, pero que se mantuvo arriesgando todo. Y el tercer frente fue la mesa de negociación. Primero dijo una vez, y que esto creo que explica su pregunta, que había 3 raíces del conflicto. La más profunda, la injusticia estructural. Esa raíz está ahí todavía, totalmente intacta. Segunda raíz, el conflicto este-oeste. Y dijo una frase de Rivera que repitió el Papa: las armas vienen de fuera, pero los muertos son todos salvadoreños. Armas del mundo socialista para guerrilla, armas de Estados Unidos para el gobierno, y los muertos éramos nosotros, los salvadoreños. Eso el Papa lo repitió. Entonces, eso desapareció en el año 89. Y tercera raíz, la ideología que alimentaba cada parte. Por un lado, la marxista, y por otro lado, la seguridad nacional, que decía, un izquierdista solo es bueno si lo matamos. Eso fue la guerra. Ahora estamos en otro capítulo donde nuestros dirigentes quieren a veces poner parches. Y aquí hay el papel de los dirigentes. Su universidad nos dice que los políticos no gozan de muy buena salud, en la opinión del pueblo, están en los últimos escalones, y son nuestros dirigentes. La política para la Iglesia es el arte del bien común, más todavía tiene como misión, oigan la frase, guiar los sueños colectivos de la población. En este momento, ¿qué sueños tiene el país? ¿Qué espera la política? Pues tiene pesadillas, no tiene sueños. Por lo tanto, mañana hay que despertar de la pesadilla y comenzar a soñar que un país diferente es posible, y ese país depende de todos. Y que los que están dirigiéndose en todo nivel, los empresarios, los académicos, los que hacen cultura, los comunicadores, los líderes religiosos, somos una gente que tenemos una gran responsabilidad y no debemos fallarle al pueblo porque ya demasiado ha sufrido. Hubo gente que ofrendó la sangre por eso. Recordemos a Monseñor Romero, recordemos tanta gente que murió inocente, y recordemos cómo los jesuitas acabaron con la guerra cuando dieron la vida, porque se volvió imposible seguir apostando a una solución militar. Era tan atroz lo que pasó que ya hubo que ver cómo terminamos esto cuanto antes. Creo que las condiciones nos permiten hoy también volver a soñar, y de eso se trata en este aniversario. Y por eso me gusta tanto el símbolo del Monumento a la Reconciliación, que tiene esas dos figuras de antiguos combatientes, enamorados, caminando juntos hacia el horizonte, y unas palmas de la paz que están ahí revoloteando sobre ellos. Yo creo que ese es el futuro al que tienen derecho nuestras nuevas generaciones. Ojalá que sepamos heredarlo, porque es un derecho. ¿Usted es optimista en mañana? A partir de mañana, ¿hay compromisos? ¿Hay alguna agenda ya? Hay ya elementos que te permiten soñar. Te va a oír mañana declaraciones muy concretas. Hay gente aquí ya trabajando en cómo, voy a decir la palabra, hay un tercero que permita que los 2 elefantes no sigan haciendo sufrir la hierba, que somos la gente, que es la gente más pobre. Así que antes hablábamos de choque de trenes, ¿verdad? Hoy hablemos de 2 elefantes que están ahí, que no se logran entender. Así que buena suerte para el país, y gracias a ustedes por su trabajo de hacer llegar a la gente ideas nuevas para que no nos resignemos a esperar que nos llegue el golpe en cualquier momento, que busquemos todos ser actores, protagonistas, desde el corazón, el hogar, el entorno, la sociedad. El país puede cambiar y debe cambiar. Monseñor, buenos días. Conocer su postura en cuanto al retiro de Arena de la mesa de diálogo y respecto a la posición que ha mostrado el presidente de la ANEP, que ha dicho que, en Televisión Nacional ha aceptado que su postura se debe ya a la agenda electoral que ya comienza este año. Qué bueno que usted toca la agenda electoral, porque eso lleva a los inmediatismos. Un político es de mirada larga. Iba a decir aprovechado, un oportunista es de mirada corta. Los políticos son de mirada larga, miran el futuro del país, no su propio interés. Eso es difícil de vivir, pero en vísperas de unas nuevas elecciones es difícil también de evitar, pero es necesario superar esa visión corta. Ahí viene el papel de los que nos ayudan a ser sensatos, a ser realistas. La realidad siempre termina por imponerse. La realidad, si la sacamos por la puerta, se mete por la ventana. En política es el realismo.
Y dicen uno, política es el arte de lo posible, otros dicen es el arte de hacer posible lo necesario. ¿Qué necesita el país? Eso es que hay que hacer posible. Para eso es la política, para eso debería ser la política. Así que la política la recuperemos en su dignidad, que no la sigamos prostituyendo para que el país tenga futuro. Gracias por su presencia y buena suerte en su trabajo. Monseñor, su postura en cuanto al retiro de Arena de la mesa de diálogo. Puedo decirle que es un retiro táctico, lo cual es muy común en un proceso de negociación. Van a volver, porque la sensatez tiene que imponerse. Ya tengo señales en esa línea. Dios, nos retiramos con forma provisional. Eso se da con frecuencia. Esperemos que ya lo veamos sentados, pero sentados buscando caminos, no solo tomando café. Así que yo soy optimista, porque confío en esta gente nuestra que es El Salvador, confío en los valores que nos mueven, confío en Dios y confío en el futuro. Así que hagamos todo lo posible para que esa esperanza que está bajo la suela de los zapatos vuelva a ponerse en alto. De nuevo, feliz domingo.